Vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. Si gustan acercarse o escuchar desde donde están, hemos estado leyendo acerca del libro de Mateo y vamos a leer el capítulo 14, versículo 22. Dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Jesús, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Entonces, seguimos viendo acerca de la travesía de Jesús por esta tierra hace más de 2000 años. Y la vez pasada escuchamos de cuando Jesús alimentó a 5000 personas. Recordemos que eran 5000 personas sin contar mujeres ni niños. O sea, sé que eran más de 5000 personas. Y Jesús se había apartado porque habían matado a su primo. Recuerdan que mataron a Juan el Bautista, lo decapitaron, y Jesús está triste y va a orar y se sube a la barca y se va como a un lugar lejano, pero la gente lo estaba siguiendo por tierra, lo estaba siguiendo y estaba al pendiente de cuando llegara. En eso Jesús llega y ve una multitud grande de gente esperándolo en la orilla. Entonces, este lugar en el que compartió y les predicó estaba apartado de la ciudad o del pueblo principal, y ya se estaba metiendo el sol. Entonces los discípulos le dicen: «Jesús, pues ayúdanos a despedirlo, para despedirlos, para que se vayan a su casa y coman porque tienen hambre». Y Jesús les dice que no, que ellos mismos les den de comer. Y los discípulos pues dicen: «Oye, nomás tenemos dos pescados y 5 panes, ¿verdad? No alcanza para toda la gente». Entonces Jesús hace el milagro, multiplica los panes y comen todos, absolutamente todos, incluyendo mujeres y niños. Comen todos. Y después de esto, dice en Lucas que al ver esto, la gente lo quiere nombrar rey. Dice que dice: «Vente para que te hagamos rey». Y a veces nosotros como seres humanos estamos inclinados a ser rey, o subir al pedestal de rey o de Dios todo aquello que nosotros consideramos como beneficioso o sagrado. En esta ocasión pues realmente sí tenían razón ellos de quererlo nombrar rey. Sí tenían razón, porque Jesús efectivamente era el rey y es el rey, pero
no era el tiempo de que él tomara el trono. A veces nosotros hacemos lo mismo y queremos nombrar rey otras cosas que no son Jesús. Son las cosas que nos dan más satisfacción en la vida, lo que consideramos más sagrado o que nos dan más beneficio. Y a veces podemos poner en ese lugar la familia, el trabajo, el dinero, ¿verdad? La carrera, etcétera. Y esas son cosas buenas, no son cosas malas, pero no son cosas que deben de ocupar el lugar de Jesús como rey. Entonces, en este caso, Jesús satisfajo todas sus necesidades, en especial la espiritual. No solamente les dio de comer alimento de pescado, de pan, sino que antes de eso les habló y vio, dice que cuando llegó y los vio, dice que los vio que eran como un rebaño sin pastor. Dice que tenían necesidad. Imagínense un rebaño solo ahí sin pastor, sin saber a dónde ir, sin saber dónde puede buscar comida, dónde puede buscar agua, probablemente cayéndose en los hoyos. Así es un rebaño sin pastor. Un rebaño, las ovejas no sobreviven sin la guianza de un pastor. Son animales que no son, pues, no son de caza, ¿verdad? No pueden cazar. Dependen 100% del entorno en el que estén y de la seguridad que les pueda brindar un pastor. Entonces, dice que así los vio como con una necesidad espiritual muy grande. Y por eso Él fue y les habló y les enseñó cosas y suplió su necesidad espiritual antes que la física, ¿verdad? Y Él les enseñaba a tener amor por los demás y a caminar como Dios manda, ¿verdad? Eso es lo que da realmente paz, no tanto las necesidades que podamos suplir. A veces pensamos, híjole, si tuviera tal casa ya tendría paz, o si tuviera tal vehículo o tal dinero al mes o lo que sea, y pensamos que eso nos va a dar paz, pero realmente lo que nos va a dar paz es estar saciados espiritualmente. Y entonces a veces nosotros buscamos a Dios por otras cosas que por lo que realmente deberíamos de buscarlo, ¿no? Lo buscamos por lo que nos pudiera llegar a dar, o por sentir que si no lo buscamos estamos fallando, ¿verdad? A veces lo buscamos porque es lo que alguien nos dijo que se debe de hacer, o por X o Y, pero la motivación correcta debe de ser por escuchar su voz. Es lo único que nos va a traer paz verdadera, escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pues en su palabra, que es la Biblia, y en oración. Su palabra es una guía para nuestro corazón. Es la que suple todas las necesidades de nuestro corazón. Y entonces dice que ellos querían tomar a Jesús y levantarlo como rey, y probablemente ellos decían que derroque al gobierno, ¿verdad? Que derroque a los romanos, que derroque a los gobernantes corruptos, judíos, a los césares, ¿verdad? De ese entonces. Y Jesús probablemente lo pudo haber hecho. Realmente, si él quería, podía mandar ángeles, o podía mandar tal vez nada más un ángel, ¿verdad? Poderoso que acabara con los ejércitos. No sabemos, pero él no vino con ese propósito a la tierra. En ese momento no era el momento de autoproclamarse rey. Su propósito era de humillarse como un sirviente. Es muy contradictorio esto. Y aparte de humillarse, de llegar hasta la cruz. Ese era su verdadero objetivo, por lo que vino, para llegar a la cruz. Y
en realidad esa multitud pues no estaba equivocada. Ellos querían proclamar rey al único que se merece que lo llamen rey. Y antes ellos habían tenido otros reyes. Si recordamos, habían tenido a David, que no fue perfecto, ¿verdad? Habían tenido al rey Salomón, que tampoco fue perfecto. Y muchos reyes que no eran 100% justos. Tal vez hacían cosas buenas y otras cosas más malas, pero nunca tuvieron un rey perfecto. Pero Jesús sí es un rey perfecto. Por eso nosotros podemos poner nuestra fe en Jesús y saber que no seguimos a un hombre solamente, sino que seguimos al dador de salvación, al rey justo. Y sobre todo que Jesús no es rey de este reino, de este país o de cualquier otro país. Él es el rey del reino celestial. Que tú dirás, bueno, pues eso no está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues el reino viene. Y todos los reinos que están aquí van a pasar, así como han pasado durante la historia, se van a llegar a su fin, porque va a llegar el reino de Dios. Entonces, ese reino es donde Jesús va a reinar por siempre. Pero en ese entonces todavía no había llegado su reino. Por eso él rechazó, digamos, esa propuesta de hacerlo rey en ese momento, y les dijo, y dice que les ordenó a sus discípulos que se subieran a la barca y se adelantaran, que se subieran a la barca y cruzaran el lago primero que él. Dice, mientras él despedía a la gente. Nosotros no podemos entrar a ese reino si no es por medio de Jesús. A ese reino no entra nada de maldad, nada de pecado, nada de tristeza, no entra nada que sea corrupto. Realmente es un reino donde hay perfección. Y nosotros somos muy imperfectos, tenemos esa maldad en nuestro corazón. Desde que nacemos, nosotros tenemos esa maldad heredada de Adán y Eva. Tenemos ese pecado arraigado. Y eso nos desacredita de poder llegar a Dios. No es verdad que podemos llegar con obras o con cualquier otra cosa buena que hagamos. La única manera de llegar a Cristo, a Dios, es a través de Cristo, a través de Jesucristo. Y por eso Él vino a morir en la cruz, para limpiarnos, para hacernos santos como Él fue santo, y poder entrar a ese reino que es sin mancha. Entonces vemos aquí que Jesús despedía a la gente y dice, o sea, Él se quedó a despedir a la gente, y que Él era un hombre pues de gente, ¿no? Gentil, que Él era no era un Jesús cascarrabias o enojado, como a veces en las películas parece que Jesús siempre está molesto, ¿no? Así como desesperado, ¿no? Pero no, en realidad él era un hombre muy amable, muy humilde. Le gustaba estar en medio de la gente. Me imagino que los que les daba un abrazo, les decía ánimo, o estaba ahí con ellos platicando. Realmente Jesús estaba ahí en medio de su pueblo y de la gente. Comió con ellos, comió pan, comió pescado, y realmente él los veía pues como su rebaño, ¿no? Él es el buen pastor, Él es el pastor perfecto, y los veía como sus ovejitas, ¿no? A toda la gente que estaba ahí sin pastor, hasta que Él llegó. Dice que subió Jesús a orar solo después de esto. Subió al monte y pasó un tiempo a solas con Dios, en oración, en comunión con Dios. Y no solamente Él estaba ahí con la gente, sino a veces se apartaba para estar solo con su Padre, ¿no?
era lo que él necesitaba en ese momento, más que tal vez descansar de largo viaje o lo que sea. Él necesitaba escuchar la voz de su Padre y pasar tiempo en comunión con Dios, con su Padre. Él tal vez le quería platicar cómo se sentía o pedirle que le diera más fuerzas, ¿no? Porque si recordamos, Jesús pues también era humano, 100% humano y 100% Dios. Entonces pues él también se cansaba. Dice la Biblia que se entristecía, que lloraba, ¿verdad? Que se enojaba a veces, pero quería estar a solas con Dios. Y a veces lo que nosotros necesitamos realmente es estar a solas con Dios. No hay de otra. Hay veces en que es lo que requiere nuestro espíritu, pasar un tiempo a solas con Dios. Nadie puede saber lo que está oculto en nuestro corazón. Nadie puede interceder por nosotros ante Dios más que Jesucristo. Entonces, si nosotros pasamos tiempo con Dios y le ponemos a Él nuestras cargas, le ponemos a Él todo, le ponemos todo lo que tenemos cargando, o nuestras angustias, nuestros planes, se los contamos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar llenos. La única manera de llegar a Dios es a través de creer en Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Solamente si ponemos nuestra fe en Él, en Cristo, podemos alcanzar a Dios. Y es cuando nos sentimos desanimados o con miedo, podemos estar ahí. Igual cuando nos sentimos con mucho gozo o muy agradecidos porque pasaron cosas buenas en nuestra vida, podemos agradecerle, podemos cantarle, dice la Biblia, y Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Cuando sintamos que necesitamos ayuda, Él nos puede ayudar también. La Biblia es el libro donde viene toda su palabra. Podemos buscar lo que Él dice acerca de cualquier cosa en la Biblia. Y podemos conocer a Dios mediante la Biblia, aparte de que podemos tener comunión con Él. Y a veces Dios nos va a responder nuestra oración, lo que le pidamos, vamos a ver que se responde. A veces nos lo va a responder a través de la Biblia, a veces la respuesta va a ser que no nos va a dar lo que le pedimos, y esa también puede ser una respuesta, ¿verdad? Cuando Jesús se fue y ascendió a los cielos, después de haber resucitado, dice que nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es como una versión menos buena de Jesús, ¿no? A veces pensamos que Jesús, ay, qué padre hubiera sido conocer a Jesús, pero el Espíritu Santo pues es como la versión más pues como un poco menos poderosa, ¿no? Tal vez, no sé, a veces pensamos eso, pero al contrario, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo va a llegar, el Consolador, y Él les va a enseñar todas las cosas. Dice, el Espíritu Santo puede estar en todas partes al mismo tiempo, no está limitado a un cuerpo como Jesús. Jesús solamente estaba allá en Israel, allá en el continente que es europeo, África, ¿no? También África. Es África, sí, por allá. Bueno, pero nada más estaba allí y nosotros estamos aquí. ¿Y cómo podíamos llegar hasta allá? Entonces Él se hizo disponible a todo el mundo a través de su Espíritu Santo. Por eso es que no tenemos que ir a ningún lugar especial donde ahí esté Dios o ahí esté más Dios, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo está en todas partes y podemos buscarlo en todas partes. Y después de esto dice que se hizo de noche.
y que los discípulos iban ya, se habían adelantado en el barquito, iban ahí remando y con las velas, pero dice que como tenían el viento en contra, pues no habían cruzado todavía el río, o sea, ya llevaban desde la tarde hasta la noche cruzando y no podían porque tenían el viento en su contra. Y dice que Jesús llega caminando sobre el lago en la madrugada. Imagínate que estás en un bote de noche y está todo oscuro y son como las 3 de la mañana, ¿verdad? Y de repente ves a una persona que se acerca caminando sobre el agua. ¿Tú qué harías? Pues te daría miedo, ¿no? O sea, a los discípulos les dio mucho miedo porque estaba oscuro y ven una figura acercándose cuando es imposible que alguien esté caminando por un lago, ¿verdad? Y les da mucho miedo y no saben qué pensar, no saben quién es y gritan, es un fantasma. Gritan, llenos de miedo, dice, es un fantasma. Y no se les imaginó, no se les ocurría que podía ser Jesús. O sea, ellos pensaban, nadie puede estar caminando en el agua ahí, nadie puede hacer eso. Yo creo que hasta pensaban, no, ni Jesús, ¿verdad? Y lo único que piensan, pues es un fantasma, ¿no? Entonces se espantan y están ahí gritando como locos. Y Jesús llega y les dice, cálmense, soy yo. Ajá. Les dice, cálmense. No tengan miedo, les dice. Y al parecer, pues como que no le creyeron o como que no se veía bien ahí Jesús por la oscuridad. Y Pedro le dice, pues Jesús, si eres tú, manda que yo vaya ahí contigo. A ver si es cierto que eres tú, ¿verdad? Porque yo creo que estaban con mucho miedo. Y Pedro le dice, bueno, pues si eres tú, Jesús, pues a ver, yo también quiero caminar en el agua. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ven, ¿verdad? ¿Por qué le dijo Pedro esto? ¿Por qué creen que Pedro se atrevió a decir, a ver, yo también quiero caminar contigo en el agua? Probablemente porque Pedro sabía que Jesús es bueno y que Jesús iba a compartir ese milagro con él, ¿verdad? Que tal vez alguien más le iba a decir, no, solamente yo, ¿verdad? Solamente yo puedo caminar por el agua, yo soy el único que puedo hacer esto. Y Jesús probablemente le iba a decir, está bien, Pedro, ven. O sea, era tan poderoso que también pudiera hacer que ese milagro lo hiciera Pedro. Él no iba a ser egoísta, ¿verdad? En ese aspecto. Y podía ser que sí le concediera hacer lo mismo que él. Entonces, Pedro no se la piensa dos veces y se baja del barco y se para sobre el lago, igual que Jesús, ¿verdad? Se para sobre el agua y empieza a caminar hacia Jesús sobre el agua. O sea, primero ven a Jesús caminando y luego Pedro se baja y se pone a caminar. Entonces, en ese momento, los discípulos y Pedro supieron que realmente era Jesús, porque Jesús es bueno. Jesús es bueno. Y esa fue la confirmación, ¿verdad? De que sí era Jesús, porque Él ya les había mostrado que Él los amaba y que había compartido sus milagros con ellos, que había compartido el pan, que había compartido el vino, ¿se acuerdan cuando multiplicó el vino? Que había compartido cuando estaban en una tormenta, todos ahí en otro barco, o no sé si era el mismo barco, pero estaban en otro lago, una tormenta, y Jesús calmó la tormenta. O sea, Jesús, sus milagros los compartía con ellos. Entonces ellos dijeron, sí, efectivamente es Jesús, ¿verdad? Y nosotros podemos pedirle cosas a Jesús también, porque Jesús es bueno y Jesús quiere compartir sus milagros con nosotros también. Él no es un Dios envidioso o codo que dice, no te voy a dar nada. O sea, no, al contrario, Jesús es bueno y puede compartir milagros con nosotros, porque Él nos ama. Y
podemos atrevernos a pedirle cosas como la que le pidió Pedro, porque Jesús es muy bueno. Y Pedro le estaba pidiendo un milagro grande, realmente era un milagro grande, pero Pedro logró caminar sobre el agua. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos caminado sobre el agua, y Pedro sí puede decir eso. Y si se fijan, pues obviamente Pedro no le pidió algo loco como, Jesús, si eres tú, pues dame $1,000,000, ¿verdad? O sea, no era algo así como fuera de contexto. Realmente tal vez no se los iba a dar Jesús, ¿verdad? Pero Pedro le pidió algo que correspondía a lo que estaba pasando. Entonces Pedro comienza a caminar y todos están como de que pues no se la pueden creer, ¿verdad? Y me imagino que todos estaban pues con la boca abierta, viendo cómo 2 personas caminaban en el lago. Y entonces en eso Pedro como que empieza a pensar, caray, pues esto es imposible, esto que está pasando es imposible. ¿Cómo puedo estar caminando en el agua? En ese momento se hunde, se empieza a hundir, se empieza a ahogar y le grita, Jesús, sálvame. Jesús llega y lo agarra, dice que lo agarra, lo saca y lo sujeta, dice que lo sujeta y que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Jesús estaba ahí esperándolo, le dijo, ven. No le dijo, yo voy a ir a ti, le dijo, ven. Y Pedro estaba yendo a Jesús y en eso se desploma, ¿no? Y empieza a ahogarse y Jesús le dice, hombre de poca fe. Si se fijan, no le dijo, Pedro, no tienes nada de fe. Le dijo, hombre de poca fe. Pedro ya estaba en medio del milagro. Realmente Pedro ya estaba caminando sobre el agua, ya estaba caminando en el milagro y dudó. O sea, sí tuvo fe en realidad Pedro, porque al bajarse de la barca tuvo fe, realmente tuvo fe, pero no continuó con esa fe, sino que se dejó, dice que cuando empezó a ver el viento alrededor, se dejó llevar por las circunstancias y empezó a decir, esto es imposible, no puede estar pasando esto, y se desplomó. Entonces Jesús le dice, ¿por qué dudaste? No, estabas tan cerca. Yo no siento que se haya enojado con Pedro. Mucha gente piensa, se enojó con Pedro. No, pues no, en realidad no creo que se haya enojado con Pedro. Simplemente fue como cuando alguien falla un tiro, ¿verdad? Un gol y le dice, estuviste así de cerca, ¿no? De anotarlo, Pedro. Estuviste así de cerca, ¿por qué dudaste, no? Y Dios nos dice que nosotros también podemos tener fe, que podemos recibir fe, y dice que viene por el oír la palabra de Dios. Vamos otra vez a la palabra de Dios. Debemos de conocer más de Jesús para poder recibir fe. Debemos de conocer quién es Jesús, qué es lo que quiere, qué es lo que hace, para poder recibir fe y poder caminar en lo que Dios quiera. Dios puede incrementar nuestra fe. Entonces, aquí sucede algo pues muy increíble y los discípulos, después de que ven esto, está haciendo mucho viento y al subirse a la barca, dice que se calmó toda la tormenta. Se calmó, es otro milagro, ¿verdad? Imagínate, está la tormenta, ya se sube Jesús y Pedro y ya, se acaba la tormenta. Y me imagino que, o sea, pues estaba ligado, ¿no? La tormenta con ellos, porque pues ya no había necesidad de tormenta. Y no sé, tal vez Dios mandó esa tormenta para detenerlos ahí, en lo que llegaba Jesús caminando, y poder mostrar eso, ¿verdad? No sabemos por qué estaba esa tormenta ahí,
o si solamente era para que se viera pues más dramático el asunto, ¿verdad? Pero dice que calmó el viento y que todos los discípulos se arrodillaron y dijeron: efectivamente eres el Hijo de Dios. Efectivamente. Para esta vez ya habían habido como 3 veces más que los discípulos ya le habían dicho: eres el Hijo de Dios. Cuando calmó la otra tormenta también dijeron: no cabe duda, eres el Hijo de Dios. Y también había hecho otros milagros y dijeron: tú eres el Hijo de Dios. O sea, ellos reconocieron y se asombraron una y otra vez. Y le dijeron otra vez: ahora sí estamos seguros que eres el Hijo de Dios. Tenían ese asombro constante de lo que Jesús iba haciendo. Y tal vez a Jesús pues le daba risa, ¿no? O no sé, como que le decía: pues bueno, qué bueno que ya se dan cuenta, ¿verdad? Porque Jesús pues no, él no se los tomaba mal. Lo que sí nunca debemos de dejar de hacer es saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es poderoso y que Jesús es bueno. Nunca debemos de dejar de asombrarnos por los milagros que Él puede hacer. Hay gente que puede presenciar algún tipo de milagro y estar cerrado en su corazón y no asombrarse y decir: eso no es real, ¿verdad? O sí, es un milagro, ¿verdad? Pero como decir: bueno, otra cosa más. Yo he visto personas que están presenciando milagros y no les importa. He visto gente que dicen: es puro show. Y cuando hay milagros que están sucediendo en ese momento. Entonces, la respuesta más bíblica al ver un milagro es adorar a Dios. Los discípulos vieron eso y se arrodillaron, dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Y dice que después de ahí ellos bajaron a tierra firme, y me imagino que Pedro iba todavía pensando, ¿no? Híjole, me faltó poquito, ¿verdad? Me quedé a nada. Y yo creo que seguía así como pensando en su cabeza, ¿no? Y decía: no, me faltó nada más, con tantita más fe y ya llego a Jesús, ¿no? Con nada estuve de caminar hasta Jesús. Y no como condenación, sino como pensando pues que estuvo cerca, ¿no? Pero dice que cuando cruzaron el lago, llegaron a un lugar donde reconocieron a Jesús. En ese lugar. Y la pregunta es: ¿tú reconoces a Jesús? ¿Tú reconoces que Él es el Hijo de Dios? Porque dice que era tal su fe y era tal el reconocimiento de Jesús que le llevaron a todos los enfermos y que Jesús sanó a todos. Y dice que pensaban: solamente si toco el borde de su manto voy a quedar sano. Y efectivamente iban y tocaban su manto y quedaban sanos. O sea, ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y recuerden, el pueblo pasado, hace como 2 pueblos que pasaron por ahí, cuando llegaron al pueblo donde vivía Jesús de niño, donde estaba la familia de Jesús, donde estaba María, ya no habla de José, ya no se habla, pero dicen: es Jesús el hijo de José, ¿verdad? Del constructor, del carpintero, y aquí está María, aquí están todos sus hermanos. O sea, cuando llegaron a ese pueblo, lo reconocieron, pero como el hijo del vecino, literalmente, como el hijo de José, y dijeron: es Jesús. Ni siquiera se acercaban, yo me imagino, a él. Y dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí, por su falta de fe. Ellos no lo reconocieron como el Hijo de Dios, y estas personas lo reconocieron. Entonces, Jesús no solamente fue un buen hombre, Jesús fue el Cristo, el que vino del cielo, y Él vino a morir por los pecados de todos nosotros. Entonces, si tú reconoces esto,
puedes llegar a ser salvo, puedes ser salvo. Y si solo reconoces que Él era un buen hombre, ¿verdad? Que nació en Belén y que el burrito y que todo esto, pues acaba de pasar la Navidad, ¿no? Y mucha gente tal vez reconoce que existió Jesús y dice, mira, sí, nació en Belén y celebramos la Navidad y hasta ahí. Pero no reconocemos realmente que Él era el Hijo de Dios y que vino con un propósito que era salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en este pueblo lo reconocieron como Rey de Reyes. Nosotros, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Como Rey de Reyes o solamente como un buen hombre, como alguien que pues tal vez no me importa mucho, ¿verdad? Debemos de ponernos a pensar eso. Y dice que ahí que en este pueblo pues sanó a todos y nosotros podemos ser sanos también de enfermedades, pero también podemos ser sanos espiritualmente de nuestro pecado. Entonces vamos a orar y agradecer a Dios porque Él se reveló a nosotros hace 2000 años y nos da esa oportunidad de reconocerlo como el Hijo de Dios, de saber que Él realmente vino a quitar el pecado del mundo. Entonces vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que pudimos aprender de ti, Señor, y que pudimos estudiar tu palabra.